Amigos televidentes, nos encontramos en la Procuraduría General de la Nación con la Procuradora Kenia Porcel. Nosotros le solicitamos esta entrevista con el propósito de hablar sobre la posición del Ministerio Público en relación con la ley aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de Diputados sobre la no prescripción de los delitos de corrupción. Pero entre que solicitamos la entrevista y la entrevista, me encuentro con la carta del señor Ayub Prado dirigida precisamente a la señora Kenia Porcel y no quiero pasar esto por alto. Voy a comenzar con ese tema antes de la imprescriptibilidad. En la carta, el señor Ayub Prado, señora Procuradora, habla de especulaciones por parte del Ministerio Público en relación con el tema Buco Millonario, pero al mismo tiempo reconoce al país que este es un caso que lleva en el órgano judicial casi 2 años y medio. ¿Qué tiene usted que decir sobre este asunto? Bueno, que el Ministerio Público asumió una nueva estrategia mediática para informar al país del avance de sus causas. Y todos los miércoles y domingos el Ministerio Público estará informando a través de las distintas redes sociales las más de 86 investigaciones que ya casi han concluido todas y que están en el órgano judicial. Una de esas, pues, guarda relación con el tema de Buco Millonario. Si uno revisa la presentación que hizo la fiscal, es una presentación de hechos. El Ministerio Público está informando hechos. Yo recibí la nota que mandó el señor magistrado. Me parece que es una nota irrespetuosa, me parece que es una nota intimidante, me parece que es una nota amenazante. Y yo, después de sopesar el texto de la nota, me ponía a pensar si aquí estuviese sentado un procurador varón, eso se hubiese hecho. Eso es lo que yo analizaba. Y luego también consideré que el Ministerio Público lo va a seguir haciendo. Nosotros vamos a seguir informando, pero cada uno juega un rol, cada servidor público juega un rol. Y yo, como Procuradora General de la Nación, como abogada, como profesional del derecho, como mujer y como dama, no me puedo permitir que el magistrado se exprese así y me mande una nota así. ¿Qué es lo que decidí hacer? Devolverle la nota. Devolverle la nota. Porque esas no son expresiones de un magistrado para una procuradora. Yo soy una dama y yo asumo que el magistrado es un caballero. Y por el otro lado, también ayer recibí otra nota también del Pleno de la Corte, en este caso del magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia. Y yo miraba ambas notas, digo yo, que la otra, la del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia encargado, era una nota respetuosa, comedida e informándome una decisión que me parece que esos son los términos en los que dos autoridades públicas deben... Exactamente, pero yo no puedo permitir, porque es que no está, esa nota irrespetuosa no solamente es contra Kenia Porcel, es contra todas las fiscales y el Ministerio Público, mujeres, y también es una falta de respeto para todas las mujeres, porque él no tiene por qué expresarse así. Esas no son las formas ni las maneras, y cuando uno revisa lo que dice la nota, es justo lo que estamos diciendo. Entonces realmente no entendí. Sin embargo, eso lo que denota también, y también hacía yo mi análisis ayer cuando la leía, es, bueno, pero es que uno tiene que entender que hay valores, hay principios, hay ética, y eso se enseña en el hogar. Y con un hombre, y detrás de un hombre siempre hay una mujer. Yo estoy segura que hay entornos de mujer en todos los alrededores donde hay caballeros. Entonces no es justo ni correcto que se exprese así y que me envíe una nota así, porque no es a Kenia Porcel, es a la Procuradora General de la Nación. Y si yo respeto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ellos tienen que respetar a la Procuradora General de la Nación. Y es que cuando yo leo la nota, no sé, señora Procuradora, si usted puede hablar al respecto, siento que hay dos objetivos diferentes. Uno es el objetivo del Ministerio Público y otro objetivo del órgano judicial en este caso. Porque usted lo que está buscando aquí es que se sepa la verdad y que se haga justicia. Y acá yo veo a un señor Ayub Prado molesto y reconociendo incluso que este caso tiene 2 años y medio de estar en el órgano judicial a la espera de un fallo. Sí, el tema de la comunicación de los casos, nunca puede olvidarse que el Ministerio Público representa a la sociedad. Nunca puede olvidarse que ahora
Por 3 años el Ministerio Público y los fiscales guardaron reserva de sus investigaciones, pero a las investigaciones salir del Ministerio Público, el Ministerio Público es un sujeto procesal como es la defensa y como es cualquiera de las partes que intervienen en la audiencia y en el juicio. Por ende, el Ministerio Público tiene que informar al país de cada una de las investigaciones que ya se enviaron y del por qué aún no se han celebrado ni las audiencias o se han tomado X o Y medida procesal. Y esto no es un tema de atacar a nadie ni de afectar a nadie. Es más, yo asumo que la incomodidad es porque en la gráfica aparecía el nombre, pero nosotros no estamos pegando ninguna mentira. Esos son los nombres y es información pública. Es así como averiguan o verifican qué fiscal tiene tal investigación. Y eso es normal si somos servidores públicos, servicio público, y eso es lo que se está haciendo. ¿Y la presión ciudadana está sobre el Ministerio Público en este momento? La presión ciudadana está sobre el Ministerio Público en la medida en que el Ministerio Público no informe la verdad de lo que se está haciendo. Y ahora, y aquí es un momento importante, yo invito a todas las personas, a todo Panamá, a que nos sigan en las redes. Ya tenemos un canal YouTube, tenemos Instagram, tenemos el Twitter, tenemos Facebook, y miércoles y domingo estamos ya presentando todas las infografías de cómo van los casos y dónde están y en qué condiciones están. ¿Por qué? Porque hay un tema de rendición de cuentas. Dentro de la reserva de la información hay que hacer transparencia, hay que dar transparencia y hay que hacer en alguna medida la publicidad. Y eso es lo que los fiscales están haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo porque es que no se está violando ninguna norma ética, no se está violando la ley y el pueblo panameño tiene derecho a saber qué se ha hecho en 3 años. Mira, Álvaro, por mucho tiempo el Ministerio Público ha guardado silencio y al Ministerio Público se le han hecho señalamientos con respecto a medidas cautelares, a X o Y circunstancias en positivo y la mayoría en negativo. Y los fiscales en silencio. Hay que cuidar la investigación, hay que blindar las investigaciones, hay que protegerlas. Pero si ya el expediente sale y pasamos de la reserva, entre comillas, a la publicidad, ¿qué hay de malo que se sepa quién tiene X o Y caso? Si cuando uno va a la corte o a un tribunal, uno pregunta y públicamente le dan los datos, entonces nosotros no hemos hecho nada incorrecto y no entendemos el porqué del malestar y de tan irrespetuosa nota. Vamos, esto me permite a mí hacer un balance de algunos de los casos que han salido divulgados, sin olvidar que yo vine aquí por el tema de la imprescriptibilidad y de eso vamos a hablar más adelante. Pero señora Procuradora, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, hay gran expectativa por este tema. ¿Qué haría el Ministerio Público si el segundo tribunal falla en contra, no concediendo el tiempo adicional? El Ministerio Público automáticamente ubicaría cualquier otro recurso o acción, ya sea a nivel constitucional, para seguir en la lucha. Es que no hay razón legal para que se niegue el tiempo que el Ministerio... ¿Por qué tanta demora, señora Procuradora? Bueno, ya eso es un tema que corresponderá que sea otra autoridad la que responda. Pero si el Ministerio Público, la fiscal, en su momento solicitó la causa compleja, solicitó la adecuación de los tiempos, y eso está en la ley 121 del 2013, y los servidores públicos solamente podemos hacer lo que dice la ley, no hay razón para que nos entregue, porque aquí no se entregue más tiempo, porque aquí el punto fundamental es la complejidad de la investigación. El caso de Odebrecht demoró 3-4 años en Brasil. En todos los países, todos los ministerios públicos han tenido el tiempo. Aquí la gran distorsión o el punto de quiebre fue que por una indicación o por una instrucción, una autorización legal se dijo se dijo que se cancelaba la investigación, y no es la palabra cancelar, se dijo que ya no se podía continuar investigando por tiempo vencido. Entonces, para poder continuar investigando necesitamos tiempo. ¿Qué pierde Panamá con que el Ministerio Público investigue, Álvaro? Nada, entonces, al contrario. Entonces, ¿por qué no podemos investigar? ¿Con lo que se tiene ya se puede procesar a algunos de los implicados? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en esa audiencia de homologación que se dio en el mes de noviembre, allí se dio mucha información, hay providencias de indagatoria, hay personas que, hay pruebas documentales, hay trazabilidad del dinero, hay señalamientos, hay personas que hicieron acuerdos
y dieron mucha información, y nunca se olvide también que en el momento en que se da la orden de suspensión de la investigación, en ese mismo momento ya se estaba recibiendo sobre otros periodos de la empresa Odebrecht en Panamá que quedaron en un limbo, que es lo que estamos esperando. Basado en esa pregunta, voy al otro punto. Si hay un fallo favorable para que se sigan las investigaciones, yo tomé nota aquí. ¿Qué pasa con el caso del señor Jaime Lazo, Michel Lazo, Carlos Dubois y otros personajes de esta administración y todas las empresas que han sido mencionadas, Mundial de Valores, Caribbean Holding, Mar Pesca, del periodo de Martín Torrijos, que salieron mencionadas en esta audiencia? Hay que continuar la investigación de todos. ¿Todos? Todo. Y todo. Si no se da el plazo, no se puede entrar. Si no se da el plazo, ya no se puede hacer nada más. Queda una investigación inconclusa y, desde mi óptica, en impunidad. Interesante que la gente sepa precisamente eso. Y otra pregunta que no sé si le compete a usted: Odebrecht en este momento puede, habiendo cumplido con el pago de la multa, con lo que se comprometió, habiendo hecho el acuerdo de pena y todo lo demás, ¿puede trabajar en Panamá? Bueno, ya eso es un tema con la ley de contrataciones públicas y con otro órgano de poder. En lo que respecta a la parte de la justicia penal, hubo un acuerdo de colaboración, hubo una homologación. Hay una colaboración constante de la empresa a seguir suministrando más información, y lo más importante aquí es la reserva con la que se ha manejado esta información, que es lo que ha permitido y lo que permitió que en su momento la Fiscalía pudiesen desplegar toda una actividad investigativa que diera con los resultados de esa audiencia pública y que se transmitió a nivel nacional, sin mal no recuerdo, el 9 de noviembre. Entonces, allí hubo resultados, pero ¿qué pasa con esas personas a quien la empresa señaló y los dineros que se les dieron y que andan por allí y no pasó nada? Entonces, ¿va a quedar así la investigación? ¿Quién pierde si el Ministerio Público investiga? No pierde nadie, ganamos todos. Entonces, ¿por qué no permitirnos que investiguemos? La veo frustrada por este tema. Es que yo recojo la frustración de todo un Ministerio Público. Álvaro, los colaboradores de la institución, los fiscales, aquí se trabaja con las uñas, aquí se trabaja con voluntad, aquí se trabaja por un compromiso de país. ¿Cómo queda todo ese esfuerzo desplegado y toda esa inversión que dio el Estado? Porque no se olvide que se dieron más de 2 millones para el caso de Odebrecht. ¿Cómo queda todo? Solamente porque no se da un término de investigación cuando la ley 121 dice que hay que darlo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué pensar? Procuradora, en el caso Blue Apple, que es otro de los casos de alto perfil, ustedes están esperando la declaración de caso complejo, porque el 11 de marzo vencieron los 6 meses que pasan. ¿Qué pasa si no se le da el plazo, señora Procuradora? El Ministerio Público hará uso de los recursos que establece la ley y si hay que apelar, se apelará, pero llegaremos hasta las últimas consecuencias para conseguir más plazo. Mira, la investigación de Blue Apple es una investigación que tiene todas las aristas propias para explicar lo que es una causa compleja. Hay un sinnúmero de empresas constructoras nacionales. Hay servidores públicos que a su vez resultaron los beneficiarios finales. Está la trazabilidad del dinero, la utilización de la banca nacional, el envío del dinero a otras jurisdicciones, la existencia de sociedades falladas, la existencia de sociedades beneficiadas, y en la colaboración se pudo desmembrar, si se quiere la palabra, la organización criminal del poder en su momento. Y esta investigación es una investigación que en poco tiempo, y dada la trazabilidad que se hizo y la estructuración que se hizo y los estudios que hicieron los fiscales, todo el equipo de fiscales, nosotros podemos señalar al país, como lo he dicho ya en varias ocasiones, es una investigación fuerte, es una investigación contundente, y las personas, los colaboradores, han suministrado más información que permitieron abrir otras investigaciones. Hay señalamientos, hay afirmaciones, hay la narración de la trama de cómo se cometía el delito.
Álvaro, ¿cómo esa investigación va a quedar a mitad porque no se dio más tiempo? Es que aquí hay que entender que las investigaciones o los tiempos de antes eran para causas donde no eran investigaciones complejas, donde no había criminalidad organizada. Ahora todo es criminalidad organizada. En trata de personas, en narcotráfico, en pandillerismo, en sicariato, en delitos ambientales, en delitos financieros, y los delitos contra la administración no son la diferencia. Entonces, yo no me voy a adelantar porque el domingo el Ministerio Público presentará otra infografía sobre la situación del caso Blue Apple. Precisamente sobre ese tema la prensa publicó información muy interesante hace algunas semanas atrás relacionada con este caso, el 10 de marzo del 2018, y hablaba ya con nombres específicos de los empresarios que señalaron haber pagado a Blue Apple millones de dólares. El señor de Meco, el señor Cerda, pagó a Blue Apple cerca de 9.4 millones en coimas como parte del acuerdo pactado con Blue Apple. Acá el señor Rodríguez de Roxa también habló, vinculando en la trama de sobornos a Joaquín Rodríguez Salcedo, ex vicepresidente de Factoring y Finanzas de un banco de la localidad, y así fueron enumerando los pagos que se hicieron, señora procuradora. ¿Qué pasa con todo esto? Esto es un escándalo. Eso es un escándalo. Eso es un escándalo que el Ministerio Público informó al país del nuevo hallazgo, de la nueva investigación. Esa información que tú estás leyendo allí es parte de los resultados de los acuerdos de colaboración en donde todas estas personas han colaborado. También ahí es importante señalar que esta investigación por un tiempo estuvo bajo las reglas de reserva. Nadie tenía acceso a la información, solamente las partes interesadas. Pero ante la solicitud de causa compleja, la ley también establece el levantamiento de la reserva, lo que hace que la investigación pueda ser revisada por cualquier abogado que quiera ver la investigación. ¿Estos acuerdos o confesiones que ellos hacen los exoneran en un momento dado de culpabilidad a estas personas? El acuerdo de colaboración parte siempre de que se dicta una providencia de indagatoria y se le formulan cargos a las personas. O sea que sí pueden enfrentar casos. Sí, lo que pasa es que la colaboración, claro, ellos se les formula cargos y ellos rinden sus descargos y manifiestan el deseo de colaborar, entendiendo que el nivel de colaboración tiene que ser eficaz, porque no puede ser cualquier colaboración, tiene que ser una colaboración que tenga la virtud de facilitar el trabajo de investigación en los tiempos, facilitar la entrega o devolución de los efectos o de los dineros o del patrimonio de los cuales ellos tengan relación o tengan que devolver. Significa permitir que en un corto plazo las autoridades investigativas cumplan con su rol y a su vez facilita que el órgano judicial y los jueces puedan también bajar el nivel de la cantidad de investigaciones, porque cuando uno va con un acuerdo de colaboración, ya el juez hace la revisión y los resultados que se tienen en la investigación son, entre comillas, exitosos. ¿Por qué? Porque se logra desarticular la criminalidad organizada y se logra saber cómo se hizo, quién lo hizo, cuándo lo hizo, qué beneficios tuvo, qué otros delitos se cometieron, quiénes participaron, y eso automáticamente ¿qué permite? La aplicación de penas. Entonces, la investigación es muy fuerte y la información que usted lee con respecto a estas personas, a estos empresarios, sí es cierto, y ya incluso fueron a juez para el tema de las homologaciones de sus acuerdos. Pero mi pregunta a fondo en este tema, ¿ellos pudieran incluso luego de ese acuerdo enfrentar penas de cárcel, o ya el acuerdo los exonera de esto? De colaboración, el acuerdo depende, depende si es en el acuerdo de colaboración y la persona se brinda una información que va a ser objeto después en audiencia y tiene que sustentarlo, el proceso para esa persona le queda en algunas ocasiones suspendido, pero tiene que ser un testigo de cargo. Dependerá de cuáles son las particularidades del acuerdo. Ok, vamos al otro de los temas, el caso del Gallero. ¿Cuándo van ustedes a estar listos para solicitar ya audiencia en un caso como este, donde hay un debate ahora por un tema de fuero electoral, en el caso del alcalde? Bueno, ese es un caso que llevan las fiscalías de droga.
Este es un caso que todas las actuaciones del Ministerio Público se realizaron bajo las reglas del sistema penal acusatorio. ¿Por qué hago este señalamiento o esta afirmación? Porque todo pasó por control de juez de garantía y toda decisión fue avalada, refrendada o autorizada por un juez de garantía. Ese proceso está en sus tiempos y cuando los tiempos venzan, el fiscal de la causa estará en la disposición de sustentar en una audiencia pública cuáles son las razones por las que solicita todavía llevar la investigación o pedir la condena si es lo que procede. El tema de los fueros, yo puedo decirte aquí, Álvaro, que uno de los pocos o quizás es el único país que mantiene el tema del fuero es Panamá. Todo el mundo o todo el que participa en política tiene el derecho al fuero, pero el fuero no puede convertirse en un impedimento para que la justicia ordinaria camine. El tema que estás planteando es una decisión, la decisión que está allí en el amparo es una decisión contra una juez, de los cuales el Ministerio Público, entendiendo que representa a la sociedad, participa como un tercero en ese amparo. La decisión no se ha tomado y yo creo que lo que corresponde es esperar la decisión. Lo que sí debo señalar y ratificar y reafirmar es que cuando el fiscal actuó, tenía en sus manos o en su poder las autorizaciones pertinentes. En el caso Financial Pacific, ¿qué es lo que prescribe? Bueno, el caso Financial Pacific, la prescripción va de la mano del ejercicio de la acción penal, es decir, el Ministerio Público tiene una investigación en donde se han presentado distintas acciones que han dilatado que pueda hacerse la audiencia. Hay que hacer la audiencia, el juez tiene que valorar para interrumpir el plazo de prescripción, que es por eso que la fiscal constantemente presentaba impulsos procesales para avisar al tribunal que había que resolver pronto porque podía llegar la prescripción. ¿Y cuántos casos de Financial Pacific hay? Hay creo que 2 o 3 casos de Financial Pacific. ¿Y solo uno es el que está en peligro? Es uno en el que está en peligro en estos momentos, sí. ¿Ese es donde se menciona a Maite Pellegrini? Sí, exactamente. ¿Y qué podemos hacer para evitar que prescriba? Que se dé la audiencia, que se dé la audiencia. Pero el tema de la fijación de las fechas de audiencia, el tema de resolver las distintas incidencias que presentan las defensas, nosotros entendemos que los tribunales están abarrotados también de muchas incidencias y solicitudes en atención a la cantidad de casos. Nosotros lo que planteamos es que hay causas que tienen alguna prioridad. Por ejemplo, a nivel del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, te lo digo en mi experiencia cuando fui asistente en la Corte Suprema de Justicia, cuando llegaba una acción de inconstitucionalidad, llegaba un amparo de garantías constitucionales y llegaba un habeas corpus, lo primero que se resolvía con la prontitud era el habeas corpus, porque es la privación de libertad. En segundo lugar, se procuraba resolver a la mayor brevedad posible el amparo de garantías constitucionales. Y la acción de inconstitucionalidad, por no tener mayores tiempos, esa iba en tercer lugar. Esto no quiere decir que uno tenga que ir uno encima del otro. Lo que quiero decir es que hay prioridades. Y si en estos casos de corrupción, de enriquecimiento injustificado, en donde la víctima es el país, entonces yo creo que eso, a nivel muy respetuoso por parte de los análisis que hacemos nosotros, merecen como mucha más premura. ¿Por qué? Porque es que el país está esperando, ya han pasado 3 años. 3 años de investigaciones y el Ministerio Público solamente dice, bueno, hagamos las audiencias. ¿Cuántas audiencias se suspenden? Y entendemos que no es por tema de los jueces, porque las distintas partes interponen sus incidentes y sus acciones, pero el punto aquí es tratar de que las fechas sean lo más pronto posible para evitar alguna prescripción. Señora Procuradora, caso Ferrufino, el Ministerio Público se ha pronunciado enérgicamente en relación con este tema. El caso del señor Edwin Cárdenas, del Instituto de Mercadeo Agropecuario, abogados presentan excusas, no se pudo realizar la audiencia. El caso de los pinchazos telefónicos, ¿cuántas veces se ha intentado hacer la audiencia y no se ha podido realizar la audiencia? ¿Esto qué es, señora Procuradora? Bueno, esto es parte del sistema
parte de las distintas acciones que las defensas pueden, porque la ley lo permite, pero allí lo que corresponde es esto, y no soy yo, el Ministerio Público no es el llamado, porque esa es una decisión a nivel jurisdiccional, pero nosotros como sujetos procesales lo que pediríamos es procuremos hacer las audiencias a la mayor brevedad posible, y si una se cae, no establecer unos plazos tan largos para la otra. Pero bueno, esos son temas de secretaría de los tribunales y que ellos determinen cuáles son las prioridades. En el caso Ferrufino, él violó o se está burlando de la justicia. ¿Cómo lo enfocamos con eso que pasó allá en Chiriquí? Bueno, que provocó que el Ministerio Público pidiera que se revisara la medida cautelar. Bueno, yo creo que cuando una persona está sujeta a la aplicación de determinada medida cautelar, debe tener un determinado comportamiento. Los fiscales, una vez se percataron de lo que había ocurrido, porque fue un hecho público y notorio, pues procedieron conforme a los parámetros que ellos han considerado, y corresponderá ver qué es la decisión que tomará el tribunal. Le pregunto ahora, ¿en qué quedó el caso del exmagistrado Benavides? Que parece que le echaron tierra. Nadie ha hablado más de ese caso. Bueno, ese es uno de los casos que también va a aparecer en las infografías que el Ministerio Público va a estar compartiendo al país. Recuérdese que ese caso, si mal no recuerdo, ese caso guarda relación con un tema de competencia y con una investigación que hablaba de asistentes y un tema de nivel de corrupción. Así que nosotros vamos a informar al país en qué estado está esa investigación. Ahora vamos a la imprescriptibilidad, señora procuradora. Vamos a lo que vinimos. ¿Qué podemos decirle al país, los pros y los contras de esta ley que fue aprobada en tercer debate en la Asamblea Nacional para el Ministerio Público? ¿Qué significa esto? La no prescripción de los delitos de peculado, corrupción y enriquecimiento injustificado es un gran paso, una muy buena herramienta, una excelente herramienta que ha dado la Asamblea Nacional de Diputados al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque una persona que entra en corrupción, por lógica debería pensarlo dos veces, pero si no lo quiere pensar, entonces que se atenga a la consecuencia de que en cualquier momento el Estado de Derecho le perseguirá. Y si le persigue, entonces que asuma las consecuencias de su actuar. Eso es una gran herramienta. Esa herramienta que se ha entregado al Ministerio Público va de la mano con los convenios internacionales, va de la mano con las tendencias fuertes que hay en la lucha frontal contra la corrupción. El tema de la corrupción, cada día viendo las noticias, los periódicos a nivel del mundo, los pueblos se tienen que unir. Y eso es fundamental, y yo me siento muy satisfecha en los debates. El Ministerio Público estuvo allí a través de fiscales especializados en la materia. Yo lo que puedo decir es que es una gran herramienta y la Asamblea ha dotado de esa herramienta al Ministerio Público. ¿Qué le preocupa de esa ley? Mira, Álvaro, así como nos dieron esta herramienta, nos han quitado dos. ¿Cómo es eso? Bueno, el artículo 51 del Código Penal, que habla sobre las sanciones a las personas jurídicas, contenía, antes de haber sido objeto, o antes de la emisión de esta ley que está para sanción, un numeral, el numeral 6, que establecía la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas que, dedicadas al transporte, tenían relación con el narcotráfico. En conclusión, nos eliminaron una herramienta de persecución a las personas jurídicas que, ejerciendo actividades de transporte en bienes o servicios o cargas, tenían la función o podían estar relacionadas con narcotráfico. El narcotráfico es un delito muy grave. Es un delito que todos los países y todos los ministerios públicos del mundo estamos unidos, no solamente los de América, con los de Europa. Todos luchamos y sabemos que para el narcotráfico siempre va a haber medios de transporte para transportar la droga. Bueno, ahora el numeral 6 ya no lo tenemos. Entonces, en los delitos relacionados con drogas, pues eso es una debilidad.
Hay otro aspecto importante que, revisando el documento final, debo señalar que el artículo 51 también sostenía, y eso fue una modificación, una incorporación que hizo la Asamblea con la Ley 10 del 2015, el uso de las sociedades fachadas, ¿no? Se sanciona a las personas jurídicas que se beneficien, pero también nosotros estábamos sancionando e investigando a las personas jurídicas que eran usadas aunque no recibieran beneficio. Esa persona jurídica está integrada ¿por quién? Por personas naturales. Y esas personas naturales que integraron una sociedad, trabajaron ¿para qué? Para tratar de estratificar y desviar el dinero para que llegara al final, al beneficiario final, y que no nos diéramos cuenta. Con esa estructuración que teníamos, o con ese artículo en donde teníamos la capacidad para investigar a la sociedad beneficiada y también a la sociedad utilizada, ahora la eliminaron. Entonces ahora ya el Ministerio Público no va a poder investigar ni llevarle ningún producto legal al órgano judicial en lo que tenga que ver con personas jurídicas que fueron utilizadas o las llamadas sociedades de fachada. Y lo que también me inquieta, y lo digo con el cuidado correspondiente, y es lo siguiente, Álvaro. Cuando en el año 2015 la Asamblea incorporó el tema de este tipo de sociedades para ser perseguidas y sancionadas penalmente, se respondió a unas solicitudes o a la necesidad de que Panamá, en la lucha de la criminalidad organizada, en la lucha con el blanqueo de capitales, estuviese o elevase un poco el nivel de persecución internacional en base al Grupo de Acción Financiera, a Gafi. Claro. ¿Qué pasa ahora? Al quitar esto, lo que subimos, lo bajamos. Entonces, me siento muy satisfecha por el tema de la no prescripción. Sin embargo, debo señalar que hay dos puntos importantes del 51 que estas dos herramientas pues ya no las tenemos. ¿Habrá sido a propósito? Bueno, no sé. No sé. El tema de los acuerdos de delación también es algo que le preocupa a muchos sectores de la sociedad, que esto pudiera dar al traste con esto. En una conversación con el doctor Ugaz, él planteaba, y así lo dice en su libro, la importancia de los acuerdos de colaboración para lograr desarticular las grandes organizaciones criminales desde el poder. La colaboración en Panamá, en Estados Unidos, en Brasil, en Guatemala, en todos los países, conlleva beneficios. Conlleva beneficios. Aquí lo estamos censurando. Aquí con respecto a la redacción de la norma, y quiero aclarar aquí, la norma penal o la procesal penal no ha sido tocada, es la norma que aparece en la Ley de Contrataciones Públicas, de las cuales nosotros, habrá los especialistas en esa materia que podrán dar más detalles al respecto. En lo que respecta a esa herramienta del proceso para atacar la criminalidad organizada desde el poder, la teníamos, ahora ya no la vamos a tener. En conclusión, la criminalidad organizada desde el poder adquirirá más fuerza porque ya el Ministerio Público baja en su nivel de persecución, y ese es el análisis al que hemos llegado los fiscales. Entonces la ley tal como fue aprobada no es tan buena, señora Procuradora. Hay cosas que le hacen daño. ¿Le hacen daño a la persecución del delito? Sí. ¿Usted le ha pedido al presidente que vete parcialmente la ley? No, yo no le he pedido. De hecho, es la primera conversación que tengo contigo a raíz de tu interés de saber cuál era la opinión del Ministerio Público. Pero yo creo que el Ejecutivo tendrá su equipo legal para hacer los análisis correspondientes. Pero aquí hay algo importante. La norma de no prescripción es un gran avance para nosotros. Es importantísima, ¿no? Porque quien anda en corrupción lo pensará dos veces. Bueno, esperemos que lo piense dos veces. Pero esa norma de no prescripción, si a su vez la podemos acompañar con otras herramientas para la persecución del delito en los casos de corrupción, por ejemplo,
el aumento de las penas, en donde el Ministerio Público tiene una propuesta en la Asamblea, en los delitos de corrupción, la necesidad de que se incorpore todo el título de los delitos contra la administración pública como precedente del blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque así todos los servidores públicos y todos los particulares que se beneficien sabrán que vamos a perseguirlos por corrupción, pero después te vamos a perseguir por blanqueo. Y las normas del blanqueo mínima están entre 5 y 12 años de prisión. Mira tú, a esto, si nosotros tenemos el otro proyecto de ley de la sociedad sobre la denominada muerte civil y se incorpora también la extinción de dominio, Panamá sería el país ideal con todas las herramientas jurídicas para la persecución del delito de corrupción. Eso es lo que, si todos tenemos la visión de hacia dónde queremos ir, de hacia dónde queremos llevar nuestro país, pues es claro que no debe haber objeción alguna, porque ese sería el resultado positivo. Ahora, la norma es excelente, pero yo tengo que ser objetiva y sincera. La norma es excelente, pero en el proyecto, en el documento de ley, hay el artículo 51, con la omisión de del uso de la posible sanción a las sociedades en uso, es decir, las sociedades de fachada, y el numeral 6, que tiene que ver con las personas jurídicas dedicadas al transporte en temas de narcotráfico, pues es un retroceso. Procuradora, vamos al punto también de actualidad, la situación Panamá-Venezuela, Venezuela-Panamá. Hay investigaciones de los casos de blanqueo de capitales a venezolanos aquí en esta institución, Ministerio Público. El Ministerio Público lleva... ¿De Nicolás Maduro para abajo? Bueno, el Ministerio Público lleva investigaciones que guardan relación con Venezuela, pero en el tema del caso Papeles. Yo en estos momentos, hasta donde he sido informada, no tengo investigaciones al respecto. Lo que sí considero y creo que lo que ocurrió, lo que ocurrió es medidas preventivas que adoptó en base al sistema financiero panameño. Pero esas medidas preventivas que que se adoptaron son autónomas a la persecución del delito. Entonces, estamos hablando de todos temas diferentes. También puedo señalar que ayer vinieron unos diputados, trajeron una nota en donde solicitan en alguna medida pues poder tener acceso a información. Allí se les explicó cómo es el derecho panameño y bueno, nosotros siempre que exista algún informe pertinente, nosotros vamos a hacer las investigaciones. Además de que también tenemos una unidad de blanqueo de capitales con especialistas que creamos justo por la criminalidad organizada desde el poder que en su momento había, porque todos los delitos conllevaban una lesión patrimonial muy alta y el uso y la trazabilidad del dinero era de tal magnitud que un abogado común no podía. Así es que nosotros aquí creamos la unidad de blanqueo de capitales. En conclusión, si nos llega un insumo, el Ministerio Público va a hacer su investigación. ¿Ya le dieron el visto bueno para la investigación de las auditorías hechas por la Contraloría o todavía no? No, todavía. Ahí hay un tema de competencia entre tribunales y estamos esperando que tomen decisión. ¿Usted tiene todo listo ya para comenzar? Sí, nosotros tenemos el equipo de fiscales anticorrupción, fiscales de circuito, la unidad de blanqueo y a las auditorías y a las autoridades que nosotros podemos investigar, porque aquí hay que ser claro, hay algunas autoridades que se puedan estar mencionando allí en donde el Ministerio Público no tiene competencia y allí no va a investigar. Nosotros vamos a investigar a los que son competencia del Ministerio Público. ¿No puede usted comenzar siquiera la investigación? Sí, es que una vez nos den la autorización los fiscales están listos para investigar, pero en la investigación, si surgiese alguna persona con una calidad funcional o un cargo del cual el Ministerio Público no es competente, diputado, por ejemplo. Sí, se envía a donde corresponde. Pero los antiguos diputados sí pueden ser investigados. Sí. Y las personas que se mencionan cercanas a los diputados también pueden ser investigadas. Sí, señor. Y apenas se menciona un diputado, Corte Suprema de Justicia. Apenas en las declaraciones se den los señalamientos, el fiscal automáticamente evalúa si se reúnen los presupuestos para enviar la copia pertinente, porque el Ministerio Público continúa. ¿Pero por qué no se autoriza? ¿Por qué la demora? Bueno, allí hubo un tema de un conflicto de competencia donde determinados tribunales decían que no eran competentes para conocer de toda la investigación. Y te explico un poquito.
El caso de juntas comunales es investigaciones de todo el país. La investigación surge en Panamá por una información o por datos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Al surgir acá por el Ministerio de Economía y Finanzas, hay una competencia nacional que asume la Fiscalía Anticorrupción. Pero cuando se empiezan a entregar o a subdividir, hay auditorías, por ejemplo, que son de Chiriquí. Hay otras que son de Veraguas, claro. Hay otras que son de Panamá. Entonces dicen, hay algunos criterios de los jueces donde dicen, yo solamente asumo lo que tiene que ver con donde yo soy competente. Pensemos Panamá. Hay otro que dice, yo solamente puedo asumir lo que me corresponde a mí, Chiriquí. Entonces hay una especie de conflicto de competencia en negativo, donde no cada uno tiene una postura y lo que corresponde es que se dirima esa controversia y estamos esperando que se dirima por parte del órgano judicial para poder entonces iniciar las investigaciones. Sí, señora Procuradora, para cerrar, otro tema que ha estado muy en la palestra, los delitos sexuales. Hay indignación en la población panameña por algunas situaciones que se han dado de medidas cautelares o de acuerdos de pena. ¿Usted qué posición tiene, no solo como procuradora, sino como mujer? Como mujer, como mamá, como hermana, como tía, como procuradora, son delitos muy graves. Yo manifesté en su momento mi preocupación por los informes que estaba recibiendo del aumento de delitos sexuales, no solamente en violaciones carnales, sino en actos libidinosos y en perjuicio de menores de edad y de pequeños. Para que las investigaciones por delitos sexuales requieren del acompañamiento necesariamente de la víctima. No es como antes, cuando estábamos bajo el sistema inquisitivo, donde se podía presentar la denuncia y en alguna medida la víctima se replegaba y el Ministerio Público asumía el control de todo. Ahora no, ahora se requiere el acompañamiento de la víctima. Tenemos más de 4.000 causas por delitos sexuales. Esto es delicado. Aquí hay un tema de valores, es un tema de principios, es un tema de poder estar muy pendiente de nuestros niños, Álvaro. Para mí es importantísimo que todos los adultos que tengamos niños a nuestro alrededor, que tengamos jóvenes, que tengamos adolescentes, que estemos muy pendientes de ellos. ¿Por qué? Porque dentro de la gama de delitos sexuales a nivel preventivo es la confianza lo que va a hacer la diferencia. Para que los jóvenes cuenten cómo fueron abusados sexualmente, tienen que tener confianza con el adulto, con el papá, con la mamá, con un adulto. La educación, los educadores tienen una responsabilidad porque también pasan mucho tiempo con los niños y ellos dan muestras. Es importante estar muy pendiente de los niños. Es importante el que nosotros, el Ministerio Público, pueda llevar adelante sus causas, pero siempre con el acompañamiento de la víctima. La Asamblea aprobó una muy buena ley en donde aumentó las penas en delitos sexuales y ya el Ministerio Público está aplicando las normas esta herramienta que nos dio la Asamblea hace poco tiempo. Entonces, aquí el mensaje que yo pudiese dar es que hay que trabajar en prevención. Hay que cuidar a los niños, pero sobre todo tenemos que trabajar en la confianza para que ellos nos cuenten. Nunca olvidarse que además del delito de violación carnal, hay un delito que no deja rastro físico, el acto libidinoso. Se tocan las partes de los niños o de las niñas y allí el delito no te deja muestra, pero tú tienes una afectación psicológica muy grave. Ese es el futuro de Panamá. Y así como nosotros nos preocupamos mucho en otros delitos, no podemos bajar la guardia en este. Aquí no hay criminalidad organizada. Aquí es el desvío del hombre o la mujer en su identidad, en sus valores y en sus principios para atacar a los más inocentes. Y hay que estar muy pendiente de eso. Hay víctimas de este delito que no se atreven a confesar y que ya han pasado a la mayoría de edad o están a punto de pasar a la mayoría de edad. Por miedo a la represalia, por miedo a las amenazas de que han sido víctimas. ¿Usted qué puede garantizarle a esas víctimas que nos están viendo en este momento y que de ese testimonio dependería que muchos violadores sexuales pudieran estar tras las rejas? Que confíen en el Ministerio Público. Estamos ya las áreas, la estrategia, la unidad de delitos sexuales se está trabajando para centrar todo. La unidad de protección de víctimas también ya está trabajando muy fuertemente para acompañar
a las víctimas en este tipo de delitos. Pero para que el Ministerio Público actúe, necesita la información. También es importante el no revictimizar a la víctima. ¿Por qué? Yo vi en uno de los noticieros en tu programa una muchacha en una audiencia que se hizo en San Miguelito. Justo se da unos días después del anterior caso en donde hubo un manejo no inadecuado en algunos datos que se suministró con respecto al acuerdo del fotógrafo de los medios de comunicación, y allí cualquiera podía hacer el parangón. Aquí no se revictimizó. Aquí esa muchacha fue revictimizada. Tuvo que sustentar y plantear su dicho frente a una audiencia. Y al final no se consiguió el resultado. Ahora ya todo el mundo la conoce. Hay que ver también cómo la víctima está afectada y hay que cuidar la integridad de esa víctima. Pero para eso, por supuesto que tiene que haber confianza. El primer elemento es confianza con las personas que están a su alrededor. Confianza que tenemos nosotros los adultos que generar en nuestros niños para que ellos nos cuenten. Hay que estar muy pendientes de los cambios de conducta de los niños, porque ellos en sus conductas, en el cambio, ahí es donde está el mensaje. Por tanto, nosotros los padres tenemos que ser muy maliciosos y cuidarlo, porque ese es el futuro de Panamá. Gracias, señora Procuradora, por atender esta entrevista, solicitud que hicimos para hablar inicialmente del tema de la no prescripción de los delitos de corrupción, pero hay muchos otros temas que abordar que hemos tocado en el día de hoy. Gracias.